Ah, en la parte de transformada de Fourier 2, que está como archivo. Claro, sí. Bueno, bueno, la idea era adelantarle los documentos que vamos a ver en clase. De esto no había ningún video como para que lo puedan ver por adelantado y podamos aprovechar a ver si había alguna duda o algo así, ¿no? Bueno, esta parte de la transformada de Fourier, la parte 2, lo que vamos a ver es un pequeño repasito de lo que vimos la clase pasada, de las propiedades de la transformada de Fourier, que vamos a ver que son muy similares a las de la Laplace. Después vamos a ver algo de convolución, y la convolución la vamos a relacionar con el tema de los filtros, que después nos va a servir para el AM, ¿sí? que es la señal de amplitud modulada. Después vamos a ver el ejemplo del AM y la relación entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Bueno, yendo un poquito al repaso, a la introducción de lo que vimos en la clase pasada, nosotros vimos que cuando teníamos funciones periódicas, teníamos espectros de qué tipo. Funciones periódicas, espectros, a ver si me ayudan, chicos, que sea interactivo esto. ¿Espectros de qué tipo? Funciones periódicas, espectros Discretos. discretos, muy bien, muy bien. Y estamos en el mundo de las series. Y cuando las funciones no son periódicas, los espectros, ¿cómo son? Continuos. Continuo. Continuos, muy bien, perfecto. Entonces, periódicas, serie de Fourier, no periódicas, transformada de Fourier. ¿Sí? Serie de Fourier, transformada de Fourier, y la integral de Fourier es para volver en el tiempo, que vamos a repasarlo ahora. Bueno, la serie de Fourier que vimos, que a partir de la serie de Fourier llegábamos a la integral de Fourier, lo hacíamos con la serie exponencial, ¿sí? No sé si se acuerdan. Entonces, lo que tenemos es la serie de Fourier, y por otro lado tenemos la integral de Fourier en el mundo de las funciones que no son periódicas. Y respecto a los espectros que tenían que ver con los coeficientes, teníamos espectros discretos, y por el otro lado, cuando las funciones no son periódicas, teníamos espectros continuos que salen de la transformada de Fourier. Acuérdense, la serie de Fourier se relaciona con la integral de Fourier, y los coeficientes de la serie de Fourier se relacionan con la transformada de Fourier. Muy bien, la transformada de Fourier es una función en variable compleja. Entonces, habíamos visto también cómo es el tema de la existencia y que se cumplían también, había unas condiciones suficientes que eran las condiciones de Dirichlet, que tenía que ser absolutamente integrable. Eso quiere decir que el valor absoluto de la integral entre menos infinito e infinito tiene que ser un valor acotado. Y por otro lado, la función tiene que tener un número finito de máximos y mínimos y un número finito de discontinuidades. ¿Sí? Estas condiciones de Dirichlet son muy similares a las que habíamos visto para las series. Y lo que tenemos que decir es que son condiciones suficientes. Quiere decir que si una función cumple con estas condiciones, entonces tiene transformada. ¿Está bien? Pero no quiere decir que sean necesarias. Bueno, muy bien, seguimos. Una pregunta. Sí. En el caso que yo tengo una función que es integrable en un cierto dominio, ¿no se le puede hacer la transformada de Fourier? Que sea integrable en un cierto dominio, por ejemplo, una exponencial negativa, que la partimos, es cero desde menos infinito hasta cero, es cero y después es una exponencial negativa. ¿Así decís? Claro, o que tenga, por ejemplo, que sea integrable de un intervalo A hasta B, pero no desde menos infinito hasta infinito. No, la condición de que sea absolutamente integrable tiene que ser de menos infinito hasta más infinito. Porque si es una función que vos decís, bueno, es integrable en un intervalo, entonces tiene transformada de Fourier. No, o sea, hay que analizarlo en todo el rango, de menos infinito hasta infinito. ¿Sí?
¿Ok? Ah, bueno. Bueno, muy bien. Y habíamos visto también que es una función de variable compleja cuando aplicamos la transformada, y que como es una función de variable compleja tenemos una parte real y una parte imaginaria. Y al tener una parte real y una parte imaginaria la podemos expresar en forma polar, ¿sí? Podemos calcular el módulo y podemos calcular el ángulo. Entonces, esta es la forma polar. Fíjense que el módulo tiene que ver con el espectro de magnitud y el ángulo tiene que ver con el espectro de fase. Entonces, de acá, de la transformada de Fourier, nosotros obtenemos los espectros de la función, ¿sí? Así como si la función es periódica, de los coeficientes obteníamos los espectros, ¿sí? El espectro de amplitud y el espectro de fase lo teníamos de los coeficientes de la serie de Fourier. Los espectros de amplitud y fase lo tenemos de la transformada, ¿está bien? Esa analogía. Después habíamos visto que teníamos tablas para poder hacer esas transformadas. Juan, ¿podés volver un segundo a la diapositiva anterior? ¿Está? Sí. Sí. A nosotros nos quedaría, o sea, esta expresión la pasaríamos a valores y nos da el espectro continuo, ¿no? O sea, acá tendríamos que ir, pues yo me trabé con un ejercicio de estos, o sea, esto lo entiendo, que a través de la integral nosotros sacamos los espectros. ¿Hay algún ejercicio para ver bien cómo es el paso a paso? Me costó, o sea, construir los espectros después. Mirá, No sé si me explico. Nosotros vimos un ejercicio, a ver, en la clase pasada, vimos un ejercicio con una exponencial negativa. A ver si lo tengo por acá. Para que lo busco y ya lo vemos. Ahí está. Nosotros vimos esto, que es un pequeño repaso. Este ejercicio vimos. ¿Te acordás? Que teníamos esta función, que es una función sombrero de copa. Aplicábamos la definición de transformada de Fourier, queda entre menos 1 y 1. Hacemos la integral y nos quedan estas dos exponenciales que lo podemos transformar en un seno. Y de esta manera tenemos la transformada de Fourier, que es 2 seno de omega sobre omega. Es la transformada de Fourier de esta función, que es un sombrero de copa. Y después lo que teníamos, que esto lo habíamos analizado en la clase pasada, que teníamos una función, que esta función, ¿cómo se llamaba esta función, chicos? A ver si se acuerdan. Este tipo de función. ¿Se acuerdan cómo la llamamos la clase pasada? Función sinc, muy bien, función sinc. Y bueno, teníamos esta función, que era una función sinc, que en este caso es una transformada que resulta real, no tiene parte compleja. Pero por más que resulte real, podemos calcular el espectro de amplitud y el espectro de fase. ¿Se acuerdan que el espectro de amplitud no es ni más ni menos que hacer el módulo de esto? Entonces toda la parte negativa pasan a ser positivas. Y después habíamos dicho que las frecuencias positivas giraban en este sentido y las frecuencias negativas giran en sentido contrario. Por eso los ángulos que corresponden a los valores negativos, ¿sí? El módulo es este, supongamos que este vale menos 0,5. El módulo de menos 0,5, ¿cuánto es? Es 0,5. Y el ángulo, cuando lo posicionamos al valor, el ángulo es pi, ¿está bien? Por eso pusimos pi acá. Todos los que toman valores negativos quedan con valores de pi. Y en el otro caso, los valores negativos quedan con valores de menos pi, porque en la frecuencia negativa, entonces teníamos que venir por este lado. No sé si, Pablo, si te acordás de este ejercicio que lo vimos en la clase pasada. Sí, este lo entiendo, el que me trabé, pero después lo vemos, Juan, no te preocupes, es el 3 de la guía, que era esta función sombrero de copa multiplicado por coseno de omega 0t. Bueno, justo Pablo, vos sabés que lo
que lo tenemos acá en la presentación, ese ejemplo, hecho espectacular paso a entonces. paso. Así que cuando lo veamos ahora prontito, unos Listo. cuantos slides, 4 o 5 slides y ya se devela el misterio. Perfecto. Vamos entonces, acuérdense que nosotros tenemos una tabla, después vamos a trabajar con la tabla, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos facilita la tabla? La tabla nos facilita no tener que hacer la integral para cada función que tengamos, ¿sí? Cuando tenemos una función, vemos si está en la tabla y ya podemos obtener la integral, ¿ok? Entonces aparece la tabla. La tabla se va armando con funciones que están ya normalizadas, ¿sí? Funciones exponenciales, funciones deltas de Dirac, Hipside, senos, cosenos, funciones sombrero de copa, ¿sí? Como las que tenemos acá, funciones sinc. Bueno, están todas las funciones de las cuales nosotros en este curso vamos a trabajar con muy poquitas de estas, con las que están en la guía, básicamente. Muy bien. Y después tenemos un mundo de propiedades que son muy parecidas a las de la transformada de Laplace. Y que en esas propiedades ahora vamos a ahondar un poquito en cómo son esas propiedades, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos, entre eso es el que planteó Pablo recién, para poder, de alguna manera, ver cómo se aplican esas propiedades, ¿sí? Y después también les damos acá como un bonus track, que están ya las funciones con sus gráficos, ¿sí? Cómo queda en el tiempo una función, supongamos un delta Dirac desplazado, cómo es la f de t, cómo es la transformada y cómo es el espectro de magnitud, ¿sí? Esto ya lo tienen ahí como un bonus track. Vamos ahora entonces a las propiedades de la transformada de Fourier. Acá las propiedades de la transformada de Fourier las vamos a ir nombrando, si bien está la explicación de cómo es la integral, cómo se demuestra, no nos vamos a meter ahí en la integral de cómo se demuestra, ustedes después lo ven, ¿sí? Esto es matemática de análisis 1 después, de resolver una integral de eso, pero lo que vamos a mostrar la propiedad y vamos a decir algún concepto que tenga que ver con esa propiedad, ¿sí? Pero básicamente las vamos a mencionar. Antes que nada, es importante tener el tema de la notación, ¿sí? Entonces, la transformada de una f de t, la vamos a poner con una f. Este tipo de f, la verdad que no sé cómo se llama el tipo de letra este, pero bueno, lo pueden encontrar con este tipo de letra o con otra f, que son así medio como dibujadas, ¿no? Y después una f mayúscula, letra de forma, como de imprenta, es la que se utiliza para dar o para mencionar a la función que ya está transformada, ¿sí? Entonces, la f minúscula es en el tiempo y la f mayúscula es en el mundo de la frecuencia, ¿sí? ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, acuérdense siempre esto, porque tenemos que hacer ese acuerdo, porque si ustedes después en los ejercicios, en el examen o en el final, ponen una transformada con una f minúscula, ¿sí? Entonces ahí es como que se nos va a complicar saber si están trabajando en el tiempo o si están trabajando en la frecuencia, ¿sí? O sea, todo lo que sea en el mundo de la frecuencia siempre con letras mayúsculas. Todo lo que sea en el mundo del tiempo con letras minúsculas, ¿sí? Para mencionar a las funciones. Perfecto. Algo que tanto en Laplace como en Fourier se cumple el tema de la linealidad, ¿sí? Vamos a trabajar con todos sistemas lineales. Sistemas lineales es el sistema del circuito RLC, es un sistema lineal. El masa resorte también es un sistema lineal. Después el de la viga, que habíamos visto, también son sistemas lineales. ¿Qué significa? Que cumplen con esta condición. Si tenemos dos entradas y cada entrada tiene una respuesta, se cumple la misma combinación lineal, ¿sí? Si es la suma,
va a ser la suma, si es la resta va a ser la resta, y si es la suma multiplicada por constantes, va a ser la suma multiplicada por constantes como respuesta. ¿Está bien? Bueno, existe la otra propiedad que es escalado en el tiempo y en la frecuencia. Fíjense que si multiplicamos, escalamos acá, por ejemplo, es AT o ponemos omega T, en el mundo de la frecuencia pasa a ser dividiendo, ¿sí? Ese tipo de escala es ese tipo de relación en escala que tenemos. Continuamos. Inversión en el tiempo. Si invertimos el tiempo, si es menos t, vamos a tener también una inversión en la frecuencia, menos j omega. Después esto, está la demostración acá, que es, siempre las demostraciones van a partir de la definición, ¿sí? Siempre vamos a tener la definición y vamos a demostrar. Entonces, aplicamos la transformada en f de menos t y vamos a llegar a f menos j omega, que se cumple acá como una propiedad, o se da acá como una propiedad. Desplazamiento en el tiempo. Esto es clave, ¿sí? ¿Esto se acuerdan que hay alguna relación con transformada de Laplace? ¿Esto en el tiempo? ¿Alguno se acuerda? Sí, los retardos. T menos T0 de Laplace, de la inversa. Exacto. Siempre cuando había un retardo en el tiempo, aparecía un e a la menos s t0, ¿sí? Bueno, acá en vez de poner s, ponemos j omega, ¿ok? Y esto es la transformada. Entonces, me dan una función que tiene un retardo en el tiempo, aplico la transformada de la función y la multiplico por e a la menos j omega t0, ¿está bien? Que es el retardo. Muy bien, de vuelta. Acá aplicando la definición y haciendo unas sustituciones y trabajándolo con sustitución, podemos llegar a la propiedad, ¿sí? Que es f de j omega por e a la menos j omega 0t. ¿Sí? Nosotros este tipo de demostraciones no las vamos a evaluar, lo que sí se lo estamos dando acá en la presentación para que ustedes lo puedan verificar, que todo esto todas estas propiedades surgen de aplicar la definición, ¿sí? Después ustedes cuando tengan que resolver y tengan que basarse en una propiedad, directamente mencionan la propiedad, digamos, para acá utilicé la propiedad de desplazamiento en el tiempo y mencionan la propiedad y ya está, ¿ok? Desplazamiento en frecuencia. Esto también se utilizó también en la parte de la transformada de Laplace. Y lo que tenemos acá que si a una función f de t la multiplicamos por e a la menos j omega 0, lo que vamos a tener es un desplazamiento en frecuencia de la transformada, ¿sí? Bueno, de esta manera lo estamos trabajando. Después, propiedad de simetría. Todas estas propiedades que estamos mencionando, después las vamos a ver con algunos ejemplos que ya se lo hemos prometido a Pablo. La propiedad de simetría, fíjense que acá tenemos la transformada de una función, pero la estamos evaluando en jt. Y lo que me va a dar es 2pi por f en menos omega. Esto significa, si ustedes ven, es que la transformada de f es f mayúscula de j omega. Ahora, si lo invertimos, lo que podemos observar acá es que existe una simetría de formas. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un sombrero de copa y lo que tenemos es una función sinc, ¿está bien? Como transformada. Ahora, si como función en el tiempo tenemos una función sinc, lo que vamos a tener en la transformada, ¿qué es? De acuerdo a esta propiedad de simetría. Pasamos de una sinc a una ¿qué? ¿A una copa invertida? A un sombrero de copa, ¿sí? O sea, pasamos si tenemos sombrero de copa y pasamos a zinc, después si partimos del zinc vamos a obtener un sombrero de copa. Esa es la propiedad de simetría. Entonces,
Ustedes con esa propiedad de simetría, si se acuerdan, sombrero de copa, función sinc, si le damos en el tiempo una función sinc, van a tener que tener en cuenta que la respuesta va a ser un sombrero de copa. ¿Ok? Todo por esta propiedad de simetría. Básicamente se intercambia el omega y t. Y en la propiedad, si nos fijamos, acá está la propiedad. ¿Se acuerdan que esto era el sombrero de copa? Y acá nos daba una función sinc. Acá tenemos una función sinc y lo que tenemos es, en el mundo de la frecuencia, un sombrero de copa. Entonces, sombrero de copa en el tiempo, función sinc en el mundo de la frecuencia. En el mundo del tiempo, sombrero de función sinc, y vamos a tener en el mundo de la frecuencia sombrero de copa. ¿Sí? Esta simetría, ¿sí?, es lo que se evidencia en la transformada de Laplace. Perdón, en la transformada de Fourier. ¿Sí? O sea, quédense con ese concepto, con esa dualidad que aparece en las formas de las funciones, tanto en el tiempo, en la frecuencia, y si nosotros invertimos esas formas, también se invierten esas formas. La que estaba en el tiempo va a estar en la frecuencia, y la que está en la frecuencia va a estar en el tiempo. Muy bien. Después, esto es importante porque nos da una idea de cómo se comportan las transformadas de Fourier de funciones reales. Que son las funciones que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con funciones, con señales que van a ser reales. Fíjense que si tenemos una función real, entonces la transformada puede tener una componente real y una componente imaginaria, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que la de sombrero de copa que vimos tenía una componente real solamente? Pero bueno, para generalizar, una función real puede tener la transformada puede ser una función de variable compleja donde tenga una componente real y una componente imaginaria. En las funciones reales se da que f, que es la transformada en menos j omega, es igual al conjugado. ¿Sí? Y acá se demuestra. ¿Sí? Básicamente, f en j omega es, esto no es ni más ni menos que la definición de la transformada de Fourier. ¿Sí? Esto que tenemos acá es la definición de la transformada de Fourier. Tenemos una f de t, la multiplicamos por e a la j omega t, tenemos la transformada de Fourier. Antes que nada, me disculpa, me parece que no lo estaba grabando ahí. ¿O sí? Sí. Está grabando. Perdón, Gustavo. Al final te conectamos con tu... Sí, con sí, tu, con el tu Zoom coso. mío. Sí, perdona que pensé que seguíamos con el... Perdón. No, está bien. Bueno, entonces, fíjense que esta es la definición, ¿sí? Si aplicamos el conjugado, fíjense que el conjugado es básicamente cambiarle el signo acá, ¿sí? El signo de la exponencial. ¿Ok? ¿Lo ven a esto, chicos? El signo, si esta es real, esta función, la e con potencia compleja, cuando le cambiamos el signo, encontramos el conjugado. ¿Esto lo ven, chicos? Que esto es el conjugado de esta. Sí. ¿Llegan a ver eso? ¿Lo ven o no, chicos? Creo que sí. Si tienen dudas, díganlo, ¿eh? Por ejemplo, a ver, vamos a poner acá. Un segundito, voy a poner el lápiz. Si vemos un ejemplo, mejor. Porque Bueno, perfecto. no lo veo. Muy bien, eso es lo que me gusta. Un segundito que... Muy bien. Y tenemos acá. E
a la j tita. ¿Está bien? Y esto es igual a ¿qué? Coseno de tita más j seno de tita. ¿Sí? Ahora, el conjugado de esto, si yo quiero calcular el conjugado de esto, ¿cómo sería? Coseno de tita menos j seno de tita, ¿no? Ahora, coseno de tita menos j seno de tita no es lo mismo que hacer e a la menos j tita. Ah, sí. Sí, sí. ¿Sí? Si nosotros, acuérdense que seno de tita, de menos tita, es igual a menos seno de tita. ¿Está bien? Entonces pasamos de acá a acá. Entonces, si tenemos e a la menos j tita, si le cambio el signo al tita, tenemos el conjugado. ¿Se ve ahora? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a borrar esto para poder seguir. Muy bien. Entonces, tenemos que el conjugado, ¿sí? El conjugado no es ni más ni menos que la transformada evaluada en menos j omega. ¿Sí? Y esto nos va a servir para tener algunas propiedades, que ahora las vamos a evaluar. Muy bien. Una de las propiedades es que si se cumple esto, si es una función real, vamos a tener que la parte real de la transformada de Fourier va a ser par, y la parte imaginaria de la transformada de Fourier va a ser impar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo esta propiedad, que f de menos j omega es igual al conjugado. Fijémonos un temita acá. Entonces, el espectro de magnitud de f de j omega es par, y el espectro de fase es impar. Esto ¿se acuerdan que de esto lo único que estaría bueno que se lleven, que se acuerdan de los espectros de amplitud y de fase de la serie exponencial? ¿Se acuerdan de la serie exponencial? Que siempre el espectro de amplitud es par y el espectro de fase era impar. Bueno, de la misma manera se cumple esto que estamos viendo acá. Fíjense con el ejemplo que habíamos visto en el otro, en este, fíjense que el espectro de amplitud es siempre par, y acá el espectro de fase, fíjense que es impar. Bueno, esto se cumple para toda función real. ¿Sí? Si la función es real, siempre el espectro va a ser par y el espectro de fase va a ser impar. ¿Ok? Si ustedes le damos una función real y calculan un espectro de amplitud que no sea par, entonces ahí tengan cuidado porque va a estar mal. Algo tienen mal. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿No? O sea, si la función es real, entonces la componente real del espectro o de la transformada de Fourier va a ser par. Y la componente imaginaria va a ser impar. ¿Sí? Esto sale de acá, ¿sí? F de menos j omega es igual a F al conjugado. ¿Sí? Entonces, trabajando de esta relación sale esto que tenemos acá. ¿Lo ven, chicos, a esto? ¿O quieren que lo detalle un poquito más? ¿No? No, yo creo que está claro, Juan, es una propiedad de los espectros, pues es algo que se da a los espectros de Fourier. Claro, sí. No, yo les decía un detalle más de cómo se arriba esto, de por qué es esto. Pero bueno, si les queda claro, avanzamos. Después, seguimos con
la transformada de Fourier para funciones reales, ¿sí? Y avanzamos un poquito más en las simetrías. Si f de t es real y además es par, si es real y además es par, entonces la transformada es real. Fíjense en el ejemplito este que les había mostrado. A ver. En este, fíjense que es una función real y además es par. Están viendo que es real y par, ¿no? Fíjense que la transformada que es real pura. ¿Se ve? ¿Se ve ahí, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Perfecto. Ahora, si es real e impar, entonces la transformada, si hubiese sido impar esa función y real, la transformada es imaginaria pura. ¿Sí? Entonces, esas son conceptos o propiedades que tienen las transformadas de Fourier para funciones reales y que les van a ayudar a ustedes a que cuando hagan los cálculos para una transformada de una función, ustedes ya a priori dicen, bueno, es par, bueno, entonces la transformada va a ser una transformada real. Y si es impar, entonces la transformada va a ser imaginaria pura. ¿Está bien? Ahora, si no es ni par ni impar, vamos a tener componentes reales y componentes imaginarias en la transformada. Bueno, esta demostración surge a partir de la propiedad que tiene que f de menos j omega es igual a su conjugada. ¿Sí? Se lo trabaja un poquito y esto tenía que ver con esta propiedad que habíamos visto antes. Pero bueno, esto después, chicos, traten de verlo en detalle, a ver si lo pueden entender, porque es función de las propiedades. ¿Sí? Digo como para ponernos a trabajar con los ejemplos y con los ejercicios. Esta es la demostración. Pero lo que tienen que tener en cuenta acá es que si f es real y par, bueno, entonces la transformada es real. Y si f es real e impar, la transformada es imaginaria pura. ¿Sí? La demostración está acá, se las damos, les pedimos que las chequeen y las podemos revisar. Si hay alguna duda, la clase que viene miramos el paso a paso. Muy bien. El ejemplo que le habíamos prometido a Pablo. Pablo, llegó acá. Estoy acá, no me levanté ni para ir al baño. Este era, ¿no? Este ejemplo era. Sí, y Perfecto. FT era el sombrero de copa. Claro, muy bien. Tenemos una FDT, esto es más genérico, ¿no? Es una FDT que tenemos una transformada que es f de j omega, y ahora la FDT está multiplicada por un coseno de omega 0t. Entonces, si FDT la transformada es FJ omega, tenemos que saber cuál es. Pero lo vamos a resolver, esto se podría resolver como aplicando la definición de transformada de Fourier. Pero nosotros no lo vamos a resolver así. Lo vamos a resolver aplicando propiedades. Entonces, el truco está en esto, que el coseno se puede expresar a través de exponenciales, ¿sí? De exponenciales complejas. Entonces, me va a quedar un medio acá. Y después, aplicando la propiedad de linealidad, ¿sí? Aplicamos transformada acá y transformada acá, y fíjense que aplicando la propiedad de linealidad tenemos la transformada de una suma, en la suma de las transformadas, y nos queda esta propiedad que tiene que ver con esta propiedad, chicos, a ver si se acuerdan, esta propiedad que tenía que ver con desplazamiento en qué. Desplazamiento en frecuencia. En frecuencia, ¿no? Muy bien, aparece la propiedad de desplazamiento en frecuencia y ya obtuvimos la transformada de f de t coseno de omega 0t, teniendo en cuenta que conocemos la transformada de f de t. ¿Está bien? A través de desplazamiento en frecuencia. Esto se utiliza, esto tiene una aplicación práctica que es en AM, amplitud modulada. ¿Vieron las radios? Bueno, utilizan este mismo concepto de Fourier que lo vamos a ver ahora. Y este es el ejemplo del que mencionaba Pablo. Muy bien. Nosotros lo que tenemos básicamente es
esta función, que es una función sombrero de copa, y esta es la sombrero de copa multiplicada por un coseno. Ven que el coseno vive solamente desde menos d sobre 2 hasta d sobre 2. ¿Se ve esto? Después, como es el producto, fíjense que a partir de d sobre 2 hasta más infinito vale 0, y de menos infinito hasta menos d sobre 2 vale 0. Entonces, se entiende esto, ¿no? ¿Por qué este gráfico? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Ahora aplicamos la transformada de Fourier de esta función, el sombrero de copa. Nos iba a dar 2 sobre omega seno de omega d sobre 2 sobre 2. ¿Sí? Esto es lo que nos da una función del tipo sinc. Ahora nosotros, con esa función del tipo sinc, podemos, aplicando propiedades, y como vimos en el ejercicio anterior, que era genérico, transformamos el coseno en una suma de exponenciales complejas y aplicamos la propiedad de desplazamiento de frecuencia y ya tenemos la transformada de ese producto. ¿Sí? Entonces, fíjense que aplicando esa misma propiedad, que es la que vimos acá, ahí está, es la que vimos en el slide anterior, que es esta, ¿sí? De esa manera tenemos ya la solución. Fíjense que aplicamos el desplazamiento de frecuencia, que tiene que ver con una de las exponenciales y la otra con la otra exponencial. No sé si se ve, Pablo, ¿se entendió ahí? Sí, hasta acá llegué. ¿Y era la duda esa que tenías de cómo resolver este ejercicio? No, porque después pide graficar los espectros. Ah, bueno, acá tenés. Como es un espectro que es real, ¿sí? Es un espectro real, acá podemos graficar el f de j omega porque es real, ¿no? Y acá para obtener el espectro de amplitud es el módulo solamente. Entonces, lo que es negativo lo pasamos para arriba. Es muy similar a esta que vimos antes. A esta de acá. ¿Sí? Es el mismo ejemplo, pero hecho 2 veces. ¿Sí? Si se entendió entonces calcular el espectro de esta función que tenemos acá es hacerlo dos veces. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si queda Ahí claro. lo estoy tratando de procesar. Bueno, lo que tenemos que ver acá es que el espectro de amplitud, fíjate que acá tenemos negativos, ¿sí? Estas partes son negativas, pasan a ser positivas. ¿Sí? Y bueno, lo que se va a repartir acá es que cuando son positivos, el espectro de fase va a ser 0. Cuando son negativos va a ser pi. Y Ahí, acá, Juan, consulta. En el gráfico, vos asumiste D igual a 2 y W0 igual a 5pi. ¿Eso es arbitrario? Sí, ¿O es no, sí, eso para poderlo graficar. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, ahí me trae un poco. Perfecto, bien. Sí, eso es para poderlo graficar. Si no, es como que se complica, ¿viste? Perfecto, clarísimo. Pero por ejemplo, si queremos hacer el espectro de una parte, por ejemplo, esta parte de acá sería una cosa así. Supongamos sería. ¿Está bien? Entonces, el espectro de amplitud va a ser así. Perfecto, lo pasás todo positivo porque es módulo. Pero esto por ahí no se puede ver tan claro como el ejercicio, el que al principio el que mostraste, del sombrero de copa, que era la función sin directo. Por acá tenés la multiplicación. O sea, no podés, viendo las funciones, no podés intuir o sacar de tabla cómo va a ser. Obligatoriamente tenés que hacer el gráfico con la función resultado. Claro, en algunos ejercicios sí, hay otras que te ayuda la tabla, ¿no? Pero fíjate, cuando es positivo entonces vale 0. Este es el de amplitud, ¿sí? F de j omega. Y el
y el de fase, fíjate que cuando este es positivo vale 0. Y cuando este es negativo vale ¿cuánto? Pi. De 0 y pi. ¿Está bien? Esta es la parte de cómo se arma el espectro. ¿Está bien? No, ahí me perdí, Juan, si podemos ver la fase de vuelta. La fase que cuando este es positivo, ¿ves? Cuando este es positivo es 0. Y cuando este es negativo es pi. Ah, perfecto. Y así vas variando, ¿viste? De donde la transformada es negativa, bueno, va a ser pi. Y cuando es positiva, va a ser 0. ¿Vale? Y así lo vas armando. ¿Se entiende por qué cuando es positivo el espectro de fase vale 0? Por mi parte, no lo estoy entendiendo. ¿No lo entendés? No lo estoy viendo. Claro, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que la transformada de Fourier era la podemos expresar en la forma polar, ¿sí? ¿Está bien? Esto era la transformada de Fourier. Ahí está. Esto es la transformada de Fourier expresada en forma polar. Entonces, si la transformada de Fourier, por ejemplo, tenemos cualquier punto de la transformada de Fourier se puede expresar en forma polar. Entonces va a tener un módulo y va a tener un ángulo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este punto de acá, ¿sí? Este punto de acá, que supongamos que vale, no sé, bueno, 0,5, acá vamos a hacer así. Este que vale 1. Este punto de acá, tenemos que f en, no sé, esto valía, no sé, 30, poner. En J30, ¿cuánto vale? F en J30 vale 1. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien, chicos? Claro. Y después en el plano complejo sacabas el argumento. Claro, entonces f en J30 vale 1. Y si lo expresamos en forma polar, sería 1 por e a la J0. ¿Está bien? Si lo graficamos acá. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, como No, yo no lo termino de entender, Juan, porque justo vale 0, ¿no? O sea, justo vale 1. ¿Qué pasa si vale 0,5? ¿Te cambiaría ese? no Está cambia. bien. No, Mientras está bien. sea Ahora entendí. positivo. Tita vale 0. Si vale un medio, tita va a valer 0 también. En resumidas cuentas, si los valores de la transformada están sobre el eje, ¿ven? Sobre el eje, sobre este eje, fíjense que el ángulo del valor, ¿sí? Siempre vale 0. ¿Ok? Acuérdense que la transformada lo representan como digamos, una parte real y una compleja, ¿no? Entonces, ahí es como que la parte imaginaria vale 0 y al ser positiva la parte real, entonces el ángulo vale 0. Claro. Pregunta, ¿esto es el caso porque yo tengo una función simétrica de una función par? ¿Es por eso que solamente me quedan números que solamente tienen parte real en la transformada? Claro, porque tiene la característica de ser una función real y aparte par. Acordate, si era par y una función real, entonces teníamos que la transformada era una función real, ¿sí? O sea, no tenía parte imaginaria. O la parte imaginaria es nula.
En el caso que yo tenga una función con parte imaginaria, Sí, ¿cómo es el tema del argumento? ¿Cómo es el tema del espectro de fase? si vos tenés una función con parte imaginaria, por ejemplo esta. Mirá, vamos a ver un ejemplo que lo habíamos visto en la clase pasada. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Esta función. ¿Sí? Es una función que ¿lo están viendo, chicos? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Es una función que es una exponencial, ¿sí? Es una exponencial negativa multiplicada por un escalón de Gibson. Entonces, cuando aplicamos la transformada de Fourier, perdón, lo que tenemos es 1 más 2j omega. Acá esto no cumple con una simetría ni par ni impar. Entonces lo que vamos a tener acá es una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a tener una parte real y una parte imaginaria, lo que nos va a quedar es, para graficar el módulo, aplicamos el módulo, sacamos el módulo de la transformada, y para calcular la fase, ¿sí? Lo que nos queda es sacar la parte real y la parte imaginaria y hacer el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. No podemos hacer una generalización cuando no tiene una simetría, que por ahí sí lo estábamos haciendo recién, Juan. Porque vos sabías que iba de pi a cero todo el tiempo, porque era o imaginario puro o real puro. Claro, ese es un caso específico cuando es real, digamos, cuando la transformada es real. Ahora, cuando la transformada tiene parte real y parte compleja, trabajamos de Tenemos esta que buscar manera. el ángulo caso a caso. O sea, Claro, tenemos que buscar el ángulo, que el ángulo surge de cómo hacemos el cálculo acá. Fíjense que nosotros, acá al inicio, acá, ¿ven? Perfecto. El ángulo surge del arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Bien, a mí me quedó claro por lo menos. O sea, No sé el resto. Sí, sí, claro. Bueno, buenísimo. Seguimos avanzando entonces. Ahí. Muy bien, esto está todo perfecto. Bueno, seguimos entonces. Transformada de Fourier de una derivada. Acuérdense en la transformada de Laplace, ¿cómo era la derivada cuando las condiciones iniciales son nulas? Era S por F de S. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, acá es F de J omega por J omega, ¿sí? Muy similar a lo de Laplace. ¿Se acuerdan que Laplace era S por F de S? Era la transformada de F'. ¿Sí? Bueno, acá se cumple algo similar, en vez de S, J omega, ¿sí? No vamos a trabajar con derivadas, o sea, cuando tengamos que resolver ecuaciones diferenciales, la vamos a resolver siempre por Laplace, ¿sí? Que tiene una amplitud mucho más grande y podemos trabajar con muchas más funciones para resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, utilizando esta propiedad, también podríamos resolverlas aplicando transformadas de Fourier, pero es algo que no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar siempre con Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Transformada de Fourier la vamos a utilizar para, bueno, cálculos de espectro, funciones no periódicas. También, ¿se acuerdan la parte de respuesta en frecuencia? Eso de respuesta en frecuencia, esa función transferencia, en realidad cuando la reemplazábamos por J omega era la transformada de Fourier. Eso es otra de las aplicaciones. Y después las otras aplicaciones es, por ejemplo, lo de AM que vamos a ver ahora. Muy bien. A ver, O sea, profe, o sea que de orden n no hay, solo para Laplace. Sí, hay también, ¿eh? Para que... Ahí está, perfecto. Ahí se ve completo, ¿no?
Y de orden n, como estabas diciendo, no es ni más ni menos que hacer j omega a la n, ¿sí? Como hacíamos también con Laplace. Pero bueno, esto es como una mención, no nos vamos a meter con esto porque cuando trabajemos con derivadas y todo eso, siempre lo vamos a encarar desde el punto de vista de Laplace. También podemos mencionar con las integrales, que se acuerdan que en Laplace era multiplicar por 1 sobre s. Acá hacemos 1 sobre j omega. Y también es como que lo mencionamos, pero no vamos a trabajar con este tipo de propiedades, ¿sí? de la derivada y de la transformada. Bueno, en el tema de convolución, ¿sí? lo vamos a trabajar orientado a sistemas lineales. Fíjense que, como habíamos dicho, un sistema lineal satisface la combinación lineal de la entrada, se pasa a la combinación lineal de las respuestas, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Después se van a aplicar con sistemas invariantes en el tiempo. Quiere decir que si tenemos una función de entrada, vamos a tener una respuesta. Si tenemos un retraso, la respuesta se va a retrasar o se va a adelantar, ¿sí? En este caso, cuando es más t0, se va a adelantar si la adelantamos, y si es menos t0, se va a retrasar. Muy bien. Sistema causal es cuando satisface esta condición, que si la función de entrada es 0 para los t menores a un t0, cuando es 0, entonces no vamos a encontrar respuesta en el sistema, ¿no? Entonces ahí es causal. Cuando no hay entrada, no hay respuesta. Empieza a haber respuesta cuando toma valores distintos de ceros. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que ver con la causalidad. Y así podemos pasar a la respuesta a un impulso unitario. ¿Se acuerdan ustedes que la transformada de Laplace, nosotros podemos sacar la función transferencia? Bueno, de la misma manera, podemos calcular funciones transferencias con la transformada de Fourier, ¿sí? A través de aplicándole un impulso unitario. Vamos a tener el h de t, que el h de t va a ser la respuesta o la antitransformada de Laplace o de Fourier, ¿sí? Para sistemas estables. Bueno, esta era la definición de convolución. ¿Se acuerdan que es la integral de una función en tau por la otra función en t menos tau, diferencial tau? Y la convolución se daba por el producto que tenemos acá. Cuando vemos un producto con este símbolo, estamos hablando de un producto de convolución, que no significa que las funciones se están multiplicando, sino significa que se está aplicando esta integral que es la de convolución. Que una función corre sobre la otra, ¿no? Es lo que estamos viendo con los gráficos. Bueno, relacionado con las propiedades de convolución, tenemos que la transformada de la convolución de dos funciones es el producto de la transformada. Esto sí es el producto. Esto es convolución, pasa a ser producto. Acá está cómo se demuestra. También vale aclarar que esto es muy similar o es igual que la transformada de Laplace, y podemos decir también que la propiedad de la convolución es, o recordar que es conmutativa, ¿no? Muy bien. Esto tiene que ver con sistemas lineales invariantes en el tiempo, que si nosotros conocemos esto que era el h de t, chicos, a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan el h de t ese? ¿Qué era? ¿No sería la función transferencia? Es la antitransformada de la función transferencia, o también podemos decir que es la respuesta al impulso
de este sistema. Tenemos un sistema, entonces HT es la respuesta al impulso. Fíjense, lo teníamos por acá. Acá está. Tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, la respuesta a un impulso es el HT. Si nosotros aplicamos la transformada, esta es la función transferente. Entonces, en las propiedades de convolución, si conocemos la respuesta al impulso, entonces, para cualquier entrada la convolucionamos con la respuesta al impulso y obtenemos la respuesta. ¿Sí? Y si lo trabajamos en el mundo de la transformada de Fourier, por la propiedad esta que estamos viendo acá arriba, la transformada de la entrada multiplicado por la transformada de la función transferencia, esto me da la transformada de la respuesta, que coincide con la convolución de f de t multiplicado por la respuesta al impulso. ¿Sí? Esto, chicos, es exactamente igual que lo de transformada de Laplace. No sé si tienen alguna duda respecto hasta acá. No. Muy bien. Y esto basándonos en esta propiedad que estamos viendo acá, que es que conociendo la función transferencia del sistema, esto es en transformada de... La función transferencia se calcula muy fácil. O sea, tenemos un sistema que puede ser un sistema masa resorte o un circuito. Aplicamos Laplace, vemos si es estable y después reemplazamos S por J omega y ya está. Ya tenemos la función transferencia expresada en transformada de Fourier. ¿Está bien? Una pregunta, perdón, Juan, Sí. lo que acabas de decir. Dijo Juan, calculamos la función de transferencia y vemos si es estable. ¿Qué involucraba que sea estable? ¿Se acuerdan? Los Que polos los sean polos negativos. Los polos caigan, ¿dónde? en Negativo. el semiplano negativo. Izquierdo, ¿no? Claro. Entonces, ahí, acuérdense que, bueno, ahora lo vamos a ver, la relación que hay entre la transformada de Laplace y de Fourier es que está incluido el eje imaginario, ¿no? Digamos, en la zona, en la región de convergencia, que va a ser del polo más cercano al eje imaginario hacia la derecha, si incluye el eje imaginario, entonces existe la transformada de Fourier y puedo reemplazar a S por J omega. ¿Sí? Exacto, Gustavo. Bueno, entonces, basándonos de esta propiedad que tenemos, que conocemos la función transferencia y conocemos la transformada de la entrada y la transformada por la función transferencia en el mundo de Fourier, digamos, es el producto de la entrada por la transformada, ¿sí? De la función transferencia. Muy bien. Y fíjense acá, esto, si mi sistema es un sombrero de copa, esto estamos hablando en el mundo de la frecuencia. Si tenemos una entrada de este estilo, hacer el producto de esto por esto, ¿qué es lo que pasa acá? Se corta en menos omega p y omega p, a partir de omega p vale 0, y de menos infinito hasta omega p vale 0 también, o sea que se va a filtrar la frecuencia que tenemos entre menos omega p y omega p. ¿Sí? La convolución se hace exactamente igual que en Laplace. Sí, es la misma definición. Fíjense que por esta propiedad que tenemos de la convolución, trabajando en el tiempo, en la frecuencia, acá estamos viendo el tema de los filtros. ¿Sí? Esto es un filtro ideal pasa abajo. ¿Por qué? Porque solamente deja pasar las frecuencias entre omega p y omega p de una función de entrada. ¿Sí? Y después este sería un pasa alto. ¿Por qué? Porque no me permite trabajar o no me permite pasar las frecuencias que van entre menos omega p y omega p. ¿Ven acá que
que como acá es 0, hacer el producto de esto por esto, solamente vive la parte que va de menos infinito hasta menos omega p y de omega p a más infinito. ¿Está bien, chicos? ¿Lo ven a esto? ¿Alguna duda hasta acá? En la práctica, ¿qué sería esto? Son, El corte ese. son filtros, estos son filtros ideales bueno, que se utilizan más en comunicación, en electrónica, y son filtros para dejar pasar ciertas frecuencias, otras frecuencias no, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con la parte eléctrica, y acuérdense que los rectificadores o algunos equipos electrónicos provocan ciertos armónicos sobre la red que van a tener una frecuencia mayor a la de 50 Hz. Entonces, si nosotros queremos filtrar esos armónicos, lo que vamos a poner es un filtro de esta característica, o sea, que los filtros de los armónicos altos, digamos, no pasen. ¿Ok? Entonces, de esa manera estamos como limpiando las impurezas que vienen de la red. ¿Está bien? Sí, Eso gracias. se utiliza más para los capacitores, para que no vayan tensiones o corrientes de frecuencias altas, ¿no? Puede Pero ser que ahora vamos a verlo específicamente con un ejemplo, que es el de AM. puede ser que los equipos de música para los amplificadores, los subwoofers, usen los filtros paso abajo. Puede ser. Puede ser. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo de aplicación para telecomunicaciones, como habíamos dicho. Esto es en amplitud modulada, que es una tecnología que se está usando todavía. Vieron que tenemos las radios que son las FM y las AM. No sé si escuchan ustedes algo de AM. ¿Escuchan alguna radio? No. Yo me levanto, usted no escucha la AM, ¿no? Yo me levanto con Radio Mitre, arranco con Longobardi, que es en AM, AM590. Pero bueno, lo que vamos a ver, nosotros ahora vamos a ver cómo es el principio de funcionamiento de transmitir una señal en amplitud modulada, ¿sí? Y después cómo se hace después en el receptor, que serían en nuestras radios, para poder escuchar esa señal, esas voces. Por ejemplo, habla Longobardi y Longobardi dice algo, está hablando y nosotros lo estamos escuchando desde una radio, ¿sí? Entonces, bueno, esa explicación o esa tecnología se basa en el tema de transformada de Fourier y todas las propiedades que hemos visto, ¿sí? Entonces, esto sería la MDT, sería la voz, ¿sí? La voz, supongamos una canción que están transmitiendo en AM, lo que me va a dar es una función en el tiempo, ¿sí? Que va a tener ciertas características y yo la quiero transmitir a todo el país, ¿está bien? Entonces lo que vamos a hacer es, a esa función la vamos a multiplicar por un oscilador que va a tener una determinada frecuencia, que va a ser, esta C es de carry, que es de portadora, que va a ser la frecuencia de la radio que nosotros queremos transmitir. Por ejemplo, si estamos con la 590, bueno, 590 MHz. Entonces la portadora va a tener 590 MHz. Entonces, multiplicamos de forma electrónica, ¿sí? Multiplicamos un coseno con la frecuencia de la portadora multiplicado por la señal de sonido, el sonido que queremos transmitir, ¿sí? Y lo que vamos a transmitir es una función que va a ser ni más ni menos que la voz, ¿sí? La voz o la música que queremos transmitir multiplicado por la portadora.
¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Esto? Sí, sí. Muy bien. Entonces, viéndolo un poquito más en detalle, tenemos, esta es la voz, supongamos que está Celine Dion cantando a capela, entonces estamos viendo que describimos, ponemos un micrófono y obtenemos esta función, ¿sí? Esto pueden ser decibeles, pero bueno, y la multiplicamos por esta portadora, que es un coseno de omega, que dijimos carry, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la f de t, m de t por coseno de omega 0t, vamos a tener que esta forma, ¿sí? Este coseno va a estar modulado en amplitud. ¿Y la amplitud quién se lo va a dar? Esta señal que queremos transmitir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Esto que tenemos acá no es ni más ni menos que la frecuencia de la portadora. ¿Hasta ahí está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, supongamos que podemos calcular la transformada Fourier de Celine Dion cantando, ¿sí? Celine Dion cantando y nos da esta transformada. Acá estamos en el mundo de la frecuencia. A esto le aplicamos la definición de la transformada de Fourier, ¿sí? Aplicamos la definición de transformada de Fourier y nos va a dar una señal en el mundo de la frecuencia, una transformada que tiene un ancho de banda limitado, ¿no? Está siempre limitado, no son infinitos. Estamos hablando de funciones que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, fíjense, esto, cuando multiplicamos m de t por coseno de omega c t, ¿se acuerdan de si conocemos la transformada de la señal m de t, al multiplicarla por un coseno, ¿se acuerdan que aparecía esta propiedad que estamos acá? ¿Estamos viendo acá? ¿Se acuerdan de esta propiedad? Sí. El coseno lo expresamos como dos exponenciales y aplicamos la propiedad de linealidad y multiplicamos por un medio, un medio salía de hacer en vez de tener el coseno, teníamos dos exponenciales, la suma de dos exponenciales multiplicada por un medio, entonces el medio sale de acá, y tenemos que esto multiplicado por esto, m de t por coseno de omega ct, me da esta transformada de acá. ¿Está bien? ¿Hasta acá, chicos? ¿Lo ven? Sí. Esto es, simplemente estuvimos aplicando las propiedades de desplazamiento en frecuencia que estuvimos viendo. Entonces, pero esta es la que estamos transmitiendo por el aire. Es la señal que estamos transmitiendo por el aire, tiene esta transformada, ¿sí? Esta transformada de Fourier. Ahora, vamos a ver cómo hace nuestra radio, para recibir esta señal, ¿no? Pues tenemos que después volver a esta m de t para poder escuchar la canción de Celine Dion, ¿no? Entonces, en la antena de nuestra radio estamos recibiendo esta señal, este producto, ¿no? La m de t por la portadora. Y lo que hacemos es, volvemos a multiplicar por un coseno de omega, con un coseno que tiene la misma frecuencia que la de la portadora. ¿Sí? Entonces, recibimos con la antena esta señal que viene del aire y le multiplicamos por la portadora, ¿sí? por un coseno con la portadora. Teniendo en cuenta que tiene que estar sincronizado todo, ¿no? O sea, tiene que enganchar con la misma fase. Entonces, si enganchamos con la misma fase, me queda m de t por coseno cuadrado de omega c por t. ¿Sí? Ahora, fijémonos una cosita. Esta era la transformada que venía de acá. ¿Sí? Era la transformada que venimos acá. De f de omega. Ahora, cuando multiplicamos f de t por
coseno de omega ct, lo que vamos a tener, a ver si, perfecto. Lo que vamos a tener ahora es la explicación de cómo llegamos a esta transformada que tenemos acá. O sea, si nosotros a f de t la multiplicamos por coseno de omega ct, que no es ni más ni menos que esto, es m de t coseno cuadrado de omega ct. Vamos a tener esta transformada que estamos viendo acá. ¿Sí? O sea, la transformada de la función que estamos transmitiendo con la portadora va a ser esta, y la que estamos recibiendo cuando la multiplicamos por un coseno de omega ct es esta transformada que estamos viendo acá. Pero ahora vamos a ver la matemática que está envuelta acá. ¿Sí? Entonces, m de t por coseno de la frecuencia portadora, por t, es f de t. Ahora, si f de t la multiplicamos de vuelta por el coseno, nos queda coseno cuadrado. Este coseno cuadrado, si aplicamos una identidad, nos queda 1 más coseno de 2 omega ct. ¿Sí? Y después hacemos distributiva en m de t con 1 y m de t con el coseno. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos, ya es como que estamos despejando la voz de Céline Dion. ¿Sí? Estamos despejando acá estamos despejando la voz de Céline Dion porque fíjense que no está afectada por la portadora acá. ¿Sí? Fíjense lo importante de haber multiplicado por otro coseno. Hace que sea un coseno cuadrado. Un coseno cuadrado es una constante más un coseno con el doble de frecuencia, y cuando aplicamos la distributiva hace que vuelva a aparecer la función sin estar multiplicada por la portadora. ¿Esto lo entendieron, chicos? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, yo lo vengo siguiendo. Bueno, entonces, fíjense, de nuevo, es que multiplicar por un coseno de vuelta, y que me quede un coseno cuadrado, en el producto de esto me queda un coseno cuadrado. Al hacer esto, estamos dejando sueltita, sin la portadora, estamos independizando a la voz de Céline Dion, que es m de t, sin la portadora. Al aplicar transformada de Fourier sobre esta función, fíjense que aplicamos la linealidad y nos queda la transformada de la voz de Céline Dion y nos queda la transformada de 1/2 de m de t por coseno de 2 omega ct. Esto aplicamos de vuelta la propiedad de traslación en frecuencias. Y por eso nos aparece 2 omega ct, que está acá, multiplicado por 1/4, que sale de acá, y esto es menos 2 omega ct, multiplicado por 1/4, y nos queda acá la transformada de m, ¿sí?, de la voz de Céline Dion, que nos va a quedar centradita en 0. ¿Sí? Acuérdense que la voz de Céline Dion, sí. Entonces, cuando escuchamos la radio, no estamos escuchando la función respecto al tiempo, sino estamos escuchando lo que es la transformada. Sí, lo que en el mundo de la transformada es lo que estamos, nosotros para aplicar toda esta tecnología lo estamos analizando desde la transformada, pero nosotros escuchamos la función en el tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Pero la tecnología de cómo es el proceso de modulación y de demodulación lo estamos haciendo desde el punto de vista de la transformada. ¿Está bien? Pero en realidad lo que estamos escuchando es la función en el tiempo. Entonces estamos viendo acá que lo que está llegando, fíjense, y venimos acá, lo que está llegando acá es un m de t, que es la voz de Céline Dion, multiplicado por un coseno cuadrado de omega ct. Y la transformada de eso me da la voz de Céline Dion con la voz de Céline Dion desplazada 2 veces la frecuencia de la portadora, que va a ser 590 MHz, en el caso si es con radio Mitre. Pero entonces, nosotros lo que podemos hacer acá es, nos queremos quedar con esta parte de acá, ¿sí? Solamente con esta parte, que es la transformada de la voz de Céline Dion.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, bueno, no. Lo que aplicamos es un filtro acá. Es un filtro pasa abajo. ¿Está bien? Es un filtro pasa abajo y de esa manera estamos descartando esto que está acá. ¿Está bien? El filtro pasa abajo, no sé si se acuerdan, que lo vimos recién, pero tenía que ver, teníamos una señal acá y hacía una señal así. Era una H de J omega. Entonces entramos con esta función de acá y si le aplicamos un filtro, ¿sí? Un filtro pasa abajo, sería una cosa así. Entonces este filtro hace que se elimine esta parte y solamente vamos a escuchar esto que nosotros lo vamos a escuchar en el tiempo, ¿sí? Pero desde el punto de vista del análisis tecnológico lo hacemos desde la frecuencia, para diseñar todo lo que tiene que ver con la electrónica, con la antena, con todo eso, bueno, lo analizamos desde el punto de vista de la frecuencia. No sé si les quedó claro, chicos, esto. ¿Cómo es el tema del proceso de enviar una señal por AM y después recibirla? Fíjense que estamos aplicando acá todas las propiedades básicamente que estamos viendo de la transformada de Fourier, ¿sí? ¿Vale? Todo esto se analiza desde el punto de vista de la transformada de Fourier. Ahora, nosotros cuando escuchamos la voz de Céline Dion estamos escuchando la MDT, ¿sí? Cuando aplicamos el filtro, lo que va a quedar es, acá va a quedar un medio de la M en J omega, pero en realidad esto es la MDT, es un medio de la MDT. Se puede poner un amplificador, ¿no? Con el volumen y todo eso, lo amplificamos, pero lo que vamos a escuchar es esto, es la MDT. Hablar de su transformada o del tiempo es lo mismo, nosotros lo vamos a escuchar en el tiempo, vamos a escuchar una función en el tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Profe, Perfecto. Sí. hay algo que no entiendo sobre la función MDT, Sí, porque nosotros, o sea, lo que se transporta de la MDT, ¿qué es? ¿Es la amplitud o qué es lo que captura del sonido? ¿O es todo? esto es lo que estamos transportando es esto. Es la voz de Céline Dion que va a modular, que va a estar modulada una señal que va a ser que va a tener la frecuencia de la portadora. Claro, pero cuando dice la voz de Celine Dion, ¿se refiere a todo el espectro de frecuencia de su voz? Esta es la voz de Céline Dion. O sea, la voz de Céline Dion en el tiempo es esta y en frecuencia es esta. Ok. ¿Está bien? ¿Y por qué la multiplicamos por una portadora? Y porque imagínate que nosotros tenemos AM590, AM1000, AM790, tenemos diferentes radios que podemos sintonizar. Entonces, si esta señal la queremos transmitir por una radio específica, entonces le vamos a colocar una frecuencia específica a la portadora. Ahora, si no le colocamos ninguna frecuencia, entonces no va a entrar en ninguna radio. Claro. ¿Sí? O sea, la única manera, si no le colocamos ninguna frecuencia, la única manera que podemos escuchar a Céline Dion es si está poniendo el vecino una radio, ¿no? Si estamos poniendo el vecino una radio fuerte, entonces nosotros escuchamos la voz de Céline Dion, pero la estamos escuchando, esta señal es la que estamos escuchando. Ahora, si nosotros queremos escuchar la voz de Céline Dion de una radio que la está transmitiendo en Capital Federal, entonces lo que necesitamos es esta tecnología, que la multipliquen por una portadora, nosotros vamos a tener una antena,
que la vamos a multiplicar por un coseno con la misma frecuencia de la portadora, y ahí aplicamos los filtros de Fourier y todo eso, hasta que nos va a llegar la voz de Celine Dion. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos entonces a... y con esto vamos a terminar. La relación, que esto ya también lo adelantó Gustavo y la clase pasada ya lo vimos. Fijémonos que nosotros tenemos en el mundo de Laplace, acá estamos viendo el tema de Laplace, en el mundo de Laplace tenemos que podemos calcular la transformada tanto de una exponencial, que tiene que ver e a la menos at, ¿no? E a la menos at. Si a es mayor que 0, fíjense que es una exponencial negativa. Si a es menor que 0, menos con menos más, y se transforma en una exponencial positiva. Acá aplicamos simplemente la transformada, la definición de la transformada de Laplace, y nos queda, esto ya lo sabemos, y llegamos a que la región de convergencia va a ser desde menos a hacia allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no es ni más ni menos que tenemos la transformada acá, tenemos un polo, el polo está en menos a. Si el polo está en menos a, entonces nosotros lo que hacíamos es colocábamos una recta que sea perpendicular al eje sigma, y desde ese polo hacia la derecha es donde teníamos la región de convergencia. ¿Sí? Fíjense que acá la región de convergencia está incluyendo al eje J-omega, que es el que nos interesa para poder hacer la relación entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. ¿Sí? Ahora, si este menos a, por ejemplo, los menos a para este caso, para cuando son exponenciales negativas, caen desde el eje imaginario hacia la izquierda. En este caso, los menos a van a caer de este lado. ¿Sí? Los menos a van a caer de este lado, y tenemos que la región de convergencia no va a incluir al eje J-omega. ¿Sí? Pero cuando son exponenciales negativas, el polo cae por el lado izquierdo, como cae del lado izquierdo, entonces la región de convergencia va a contener el eje J-omega. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y vamos a poner así. Entonces, esto, ¿se acuerdan qué era esto? Esto era la definición de la transformada de Laplace. ¿Y esto qué era? ¿Se acuerdan, chicos? Integral, ¿no era? No me acuerdo, no recuerdo bien cómo, se me fue ahora cómo se escribía Bromwich. Bueno, pues esa es la integral de Bromwich. Fíjense después cómo se escribe bien, pero es la integral de Bromwich. Ahora, si nosotros, lo que tienen que tener claro ustedes es que si la región de convergencia incluye al eje J-omega, entonces podemos hacer el reemplazo de S por J-omega. ¿Sí? Entonces nos va a quedar lo que tenemos acá, que es la transformada de Fourier, y esta es la integral de Fourier. ¿Sí? O sea, esta sería, fíjense que acá tenemos la transformada de Laplace, y acá la inversa de la transformada de Laplace con la integral de Bromwich. Acá tenemos la transformada de Fourier, y esta es la integral de Fourier para volver al tiempo. Si la transformada de Laplace incluye en su región de convergencia al eje J-omega, entonces podemos pasar a la integral de Fourier y la transformada de Fourier simplemente reemplazando el S por el J-omega. ¿Sí? Y en la integral de Bromwich podemos reemplazar el diferencial de S por el diferencial de omega por J, y de esa manera pasamos a obtener la integral de Fourier. ¿Sí? De esa manera estamos vinculando la transformada de Laplace con la transformada de Fourier. Simplemente, o sea, fíjense que la transformada de Fourier puede ser un caso
especial de la transformada de Laplace cuando la región de convergencia contiene a el eje J omega. Porque la transformada de Fourier solamente vamos a trabajar sobre el eje J omega. ¿Dudas, chicos, hasta acá? No. Bueno, esto, básicamente acá tenemos la integral de Bromwich, y acá en la región de convergencia, ¿sí? En la región de convergencia de la transformada de Laplace, acá se está definiendo una región que va de sigma A sigma B. Nosotros, básicamente, lo que se está planteando acá es una integral de línea para la transformada inversa, que sería la integral de Bromwich, ¿sí? que es esta que está acá. Entonces, nosotros si planteamos una integral de línea, básicamente estamos fijando un valor de sigma, ¿sí? que sea constante a la variable s, ¿sí? Entonces, acuérdense que la variable s es sigma más j omega. Acá lo que estamos haciendo es fijar un valor de sigma. Los dos son variables, pero estamos fijando un valor de sigma y que el omega permanezca variable. Entonces, cualquier valor de sigma que está dentro de la región de convergencia lo dejamos fijo en la integral de Bromwich y va a converger ¿a qué? A la x de t, ¿sí? Que vendría a ser la inversa de la transformada o la integral de Bromwich, ¿sí? En el caso de Fourier es cuando sigma vale ¿cuánto? Sigma, ¿cuánto vale, chicos, en Fourier? 0. 0, muy bien. Porque se acuerdan que el S pasaba a ser J omega. Y si el S pasa a ser J omega, entonces el sigma vale 0. Entonces, la integral de Fourier, ¿sí? no va a ser ni más ni menos que una integral de línea de la integral de Bromwich cuando sigma vale 0. Básicamente es esto. Esto tómenlo como algo que hay que relacionarlo con la transformada de Laplace, pero para que tengan una idea que hay una relación entre Laplace y Fourier. Muy bien. Esto tiene que ver un poquito con lo que estábamos explicando, que si la región de convergencia incluye al eje J omega, que estamos viendo acá, fíjense que esta función en el tiempo tiene una región de convergencia donde el polo cae del lado izquierdo. Entonces, si cae del lado izquierdo, esta región de convergencia incluye al eje J omega. Hasta ahí está claro. Ahora, si el valor de A es mayor que 0, tenemos que... Perfecto, esto sí. Ahora, si el valor de A es menor que 0, en este caso que tenemos acá, esto que tenemos acá es cuando A vale mayor que 0. Cuando A es menor que 0, fíjense que si A es menor que 0, menos con menos más, esta exponencial se transforma en potencia positiva y la región de convergencia o el polo va a caer del otro lado, ¿sí? Del lado derecho. Entonces la región de convergencia no va a incluir el eje J omega, y si no incluye el eje J omega, no tenemos la transformada de Fourier, ¿sí? O sea, que la transformada de Fourier va a existir solamente cuando la región de convergencia incluye al eje J omega, ¿sí? Si no lo contiene al eje J omega, entonces no va a converger cuando el sigma vale 0, que es el que nosotros necesitamos para la transformada de Fourier. Una pregunta. Sí. O sea, no, cuando yo tengo
el sistema cuyos polos caen para los sigma positivos. No se puede hacer la transformada de Fourier o no se puede hacer la transformada de Fourier desde la transformada de Laplace. No se puede, o sea, no va a converger. Porque vos lo que tenés. Sí, perdón, Juan, no, justamente lo que estaba diciendo Gregory y lo que le quería proponer, y después no solamente a Gregory y a todos, es si pueden hacer por definición, hacer la transformada de Fourier de E a la A por T, como exponencial positiva. Hagan la integral, resuelvan la integral de Fourier para hallar la transformada, y van a ver que no la pueden resolver, no converge la integral. Eso es lo que está diciendo. Y digamos, gráficamente, lo que está explicando Juan es la demostración gráfica, pero analítica. Lo que dijo Juan, hagan la integral, traten de resolver la integral de E a la A por T. Hacer la transformada de Fourier de E a la A por T. Y van a ver que no converge la integral. No sé, entonces quiere decir que no existe la transformada, no la puedo hallar. ¿Se entiende? Sí, sí. Ah, buenísimo. Siempre por definición ustedes pueden, cualquier duda que tengan, como dijo Gustavo, van a la definición y se van a encontrar que si quieren hacer por ejemplo, 3t por la función de Gibson, ¿no? Esta función, si quieren calcular la transformada de Fourier, no va a converger. No va a converger nunca. Una pregunta más. Si yo, por ejemplo, a esa función la tengo multiplicada por un escalón de Hipside y después de un determinado tiempo le resto la función, como hacíamos con Laplace. Digamos que me queda definido esa función válida en un tramo. Ahí sí se puede calcular Pero, la Gregory, fíjate que para Laplace tenías que hablábamos de las condiciones para que la existencia de Laplace es que la función tenía que ser de orden exponencial. Entonces, vas a ver que hay funciones que no cumplen con la condición de que sean de orden exponencial y crecen más rápido que el núcleo de la transformación, que es m por e a la menos c por t, o c por t. Entonces, por más que vos hagas algún artilugio, no va a existir. O sea, Me parece, Gustavo, que lo que estaba planteando Gregory era esto, si no me equivoco, a ver, era una exponencial así y después tenías que la cortabas así, una cosa así. Claro, sí, Así, esto. sí. Sí, mira, esto cumple con las condiciones, lo que tenemos que ver si cumple con las condiciones de Dirichlet. ¿Esto es absolutamente integrable? O sea, si Sí, sí. va a ser absolutamente integrable. O sea, porque va a vivir desde dónde, desde 0 hasta un valor de 0, bueno, eso va a ser absolutamente integrable. Y después tiene un número finito de máximos y mínimos y de discontinuidades en todo el periodo, en todo el intervalo, que es infinito a infinito. Entonces, si cumple con las condiciones de Dirichlet, son condiciones suficientes para que exista la integral. ¿Sí? Entonces, aplicás la definición y la vas a tener. Esto que estábamos mostrando acá es cuando esto se cumple con esta función, que cuando tiene infinito se va a infinito. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? O sea, acá, para este tipo de funciones, lo que puedes hacer es aplicar la definición y listo, y ya vas a obtener la transformada, pues estás cumpliendo con las condiciones de Dirichlet. Acá, bueno, aplicar la definición y como decía Gustavo, vas a ver que no va a converger. ¿Por qué? Porque cuando haces el polo, cuando trabajas con el polo te va a dar 1 sobre S menos 3. Entonces, el polo te va a caer por acá, ponele por acá,
3, la región de convergencia ahora acá se te va, no estás incluyendo el J omega, por lo tanto no va a converger a un x de t. Fíjate lo que teníamos acá con la integral de Bromwich. No va a existir un valor de sigma 0 que te va a converger a la x de t. Fuera de ese valor te va a diverger. ¿Entendés? ¿Ok? De mi parte sí lo veo. Bueno, esto acá ustedes si tienen diferentes funciones x de t pueden aplicarla transformada a Laplace y se fijan que, por ejemplo, a ver, vamos a ver, acá está, este ejemplo de acá, fíjense que tenemos un polo que está en la parte izquierda y otro polo que está en la parte derecha. La región de convergencia de toda esta función que tenemos acá va a estar definida desde el polo que está hacia la derecha, el polo que está más hacia la derecha, a partir de ahí es donde se define la región de convergencia. Entonces, esta función, así como está, no tiene, podemos asegurar que no tiene transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque la región de convergencia no está incluyendo al eje J omega. ¿Ok? Ahora usted me puede decir, no, bueno, pero esta sí podemos calcular y acá también la podemos calcular. Bueno, pero esta no. Y la función es la suma de los tres. ¿Está bien? Fíjense que la que me está limitando es esta de acá. Este es un ejercicio. Bueno, acá básicamente esto es la transformada de Laplace de una función que tiene dos polos y un 0 en 0. ¿Sí? Fíjense que si calculamos el módulo y lo graficamos en sigma y omega, en los polos vamos a tener como si fuesen unos volcanes, unas singularidades. Ahora, si nosotros vamos haciendo cortes, si lo vamos cortando con planos que pasan por sigmas constantes, ¿sí? Por ejemplo, lo que vamos a tener son estas figuras, ¿sí? Acá es un plano que lo estamos cortando, en donde en las singularidades. Fíjense que tenemos esta gráfica, ¿está bien? Estas son las gráficas que vemos cuando colocamos sigma constante, ¿sí? Y en el caso que sigma vale 0, es donde tenemos la transformada de Fourier, ¿sí? La transformada de Fourier es la gráfica. Este sería el espectro de amplitud. Una forma de ver el espectro de amplitud a partir del módulo de la transformada de Laplace. El espectro de amplitud es cuando ponemos sigma constante en 0 y vemos la intersección de la gráfica con un plano en sigma 0 y obtenemos esta gráfica que es la intersección, ¿sí? Y esta es el espectro de amplitud de la transformada de Fourier. ¿Se ve? ¿Se ve con este gráfico? Sí, sí. Bueno, si no, dudas, consultas de esto. ¿Les pareció interesante el tema de Fourier, Laplace? Esta Por lo menos vinculación. a mí sí, profe. Bueno, no sé si a mí lo que le podemos proponer son unos ejercicios para la clase que viene. Sí, perfecto. Si querés les muestro Dale. los que restaban. Si te parece, Gustavo, le podemos proponer unos ejercicios que hagan para la clase que viene de transformar la plaza, ahora que vimos todos los conocimientos y arrancamos con eso la clase que viene y después continuamos con métodos numéricos. Sí, sí, me parece bien. Creo que, bueno, la clase de hoy, perdón también, No, sí.
entre la clase pasada y la de hoy, bueno, hay bastante información que hay que procesar, hay que decantar. Así que sí, me parece bien que sería bueno que traten en la semana de resolver los ejercicios que planteemos y los vemos en la próxima clase, los analizamos. Ok, Bárbaro. Bueno, les presento los ejercicios rápidamente. En la guía de la semana pasada vimos, les habíamos sugerido que hagan hasta el ejercicio 4. Fíjense que el ejercicio 2 es justamente lo que preguntó Gregory, que trata de la convergencia a raíz de la definición. El 3 lo preguntó Pablo, que lo explicó Juan. El ejercicio 4 sale utilizando las propiedades de la tabla, acá resumen a la derecha de la pantalla. Y después les habíamos dicho que hagan hasta el ejercicio 5 justamente porque Juan iba a cerrar el tema con esta relación que existe entre Laplace y Fourier, y bueno, ahí es cuando tienen que aplicar estos conceptos, y fíjense que aparece también el ejercicio 5 que lo realizan, o sea, están en el dominio de S, trabajen con el dominio del tiempo, y después hallen la transformada a través de esa f de t. Y en el ejercicio 6 acá aparece el concepto de la relación que existe entre Laplace y Fourier, y van a ver que justamente pueden reemplazar, dado que es el sistema estable, pueden encontrar la expresión de la transformada. El ejercicio 7 es los filtros, que también lo presentó Juan en esa aplicación. Y bueno, el ejercicio 8 es una respuesta a un sistema, que este ejercicio, la parte A, creo que está resuelta. Juan la presentó en la clase pasada y está resuelta en el video también. Y el ejercicio 8b tiene que empezar un poquito, pero si no les sale, les damos una ayuda la semana que viene. Así que, bueno, una presentación rápida de lo que restaba de la guía para que puedan trabajar, y si no, lo vemos la semana que viene. ¿Está bien? ok. Buenísimo, gracias, profe. No, por favor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, quieren consultar. Parece que no hay preguntas, pero bueno, lo que veo es que cada vez somos menos. Sí, arrancamos unos cuantos y... Sí, sí. Pero bueno, lo que sí, por favor, si tienen alguna situación con la materia o algo, o quieren plantear algo acerca del desarrollo de la materia, o díganlo, plantéenlo, y si tienen compañeros que tengan en contacto y que por algún motivo no están participando de la materia por alguna situación que tengan, bueno, que traten de comunicarse con nosotros y de retomar la cátedra, no perder el año, dejarlo. Así que la verdad que es preocupante porque cada vez somos menos. No sé si algunos estarán viendo las clases grabadas, y la verdad que es un poco complicado. Al inicio de la clase éramos 22, después se fueron conectando con algunos compañeros, pero como dijo Gustavo, si tienen cualquier consulta, cualquier duda que tengan, ya sea en la materia o que nos podamos ayudar a retomar, estamos. Perdón, Gustavo, te interrumpí. No, está bien, yo silencié el micrófono porque tengo acá un perrito Sí, que en casa no, que problema. a cierta hora se pone bastante nervioso y no puedo, molesta mucho. Ahí ya se calmó. No, eso, que bueno, nada, los que si hablan con algunos de sus compañeros que tengan una situación, bueno, que nos hagan
comuniquen con nosotros. Así que la verdad que, bueno, llama mucho la atención esta baja, nunca nos pasó. Y el año pasado, en el comienzo de la pandemia, también se mantuvo una participación bastante importante de la cursada. Este año, la verdad que llamativo. Así que bueno. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo tengo una consulta, profe, pero no es respecto a la materia esta, es más general. O sea, Sí, sería una duda como para el departamento de mecánica en general. sí. Yo tengo compañeros de ingeniería civil y me han comentado que hay algunas materias que las están empezando a tener en forma presencial. Eh, ¿Hay novedades para nosotros sobre eso o todavía no? Eh, sí, se pueden tener algunas clases presenciales de los docentes que lo pidan. En civil, algunas clases, más que todas las que son de aplicación práctica, están concurriendo. Y bueno, por el momento hablé con el decano y bueno, las cátedras que lo pidan, se puede organizar de tener unas clases presenciales. Y bueno, hay que ver la cantidad de estudiantes, la gente que va a concurrir y se puede buscar, bueno, las aulas más grandes para poder tener el distanciamiento y se puede organizar alguna clase presencial. Se pueden, así ¿Eso sería cumpliendo con el por cupos, protocolo. profe? ¿Cómo? ¿Eso sería por cupos? Sí, originalmente el protocolo que teníamos eran 3 aulas en el departamento y 12 personas por aula. Ahora, bueno, hablé con el decano cuando fueron las elecciones a principios de septiembre de este mes. Justamente le transmití esta preocupación de esta merma en la parte virtual, las clases virtuales, que se está repitiendo en varias materias. Y bueno, me dijo que si hay necesidades de hacer clases presenciales, que bueno, que lo planteemos, que van a poner todo a disposición para organizarlo. Lo que pasa es bueno, que había un protocolo donde simultáneamente en la facultad no podía haber más de 30 personas, aulas de 12 personas, así que estaba muy, muy restringido la cantidad de gente. Hay que ver los horarios, capaz que bueno, hay que ver en qué horario, qué días, y si no hay superposición con otro grupo que esté yendo, se podría hacer. Ok, gracias, profe. No, nada. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos la clase hoy, y nos quedaríamos con los estudiantes que deben pedir una revisión del examen, ¿no? Ok. Gustavo, discúlpame, no sé si pudiste ver que yo te mandé un mail o también te hablé por el chat es acerca de Sí. pasar estabilidad 2. Bueno, después te contesto. Ahora lo miro, la verdad que no lo pude ver, pero ahora en un rato lo miro y te contesto, Facundo. Dale, muchas gracias, Gustavo. No, de nada. Bueno, buenas noches y buena semana. Hasta luego, Bueno, buenas noches. Gracias. chao, hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno. Bueno, hacemos la devolución a Juan Navarro y después pasamos con Gregory. Bueno, ok. ¿Parece? Bueno. Lo ponemos a Gregory en sala de espera y